Buenos días a todas y a todos. Hacía la reflexión ahora fuera que la intención de la Fundación Patronato Europeo de Mayores ha sido frenar para reflexionar, pero nuestros tiempos no son de frenar para reflexionar. Tenemos tantas tareas que nos cuesta mucho. Y la otra intención, que ayer lo hablábamos con varias de las personas participantes, es estimular los espacios físicos de encuentro, ¿no? Pero tampoco tenemos tiempo para los espacios físicos de encuentro. Es todo muy loco, ¿no? De hecho, en esta jornada se habían inscrito un mogollón de gente que, como veis, no está aquí porque la vida nos atropella, ¿no? Da igual que sea la excusa del Papa o el trabajo o lo que sea, ¿no? Pero me parece que esto también da sentido a estas jornadas, ¿no? Lo está siguiendo muchísima gente vía online, pero es muy difícil que nos encontremos a pensar, a parar. Ayer una compañera que participó en la mañana de Cruz Roja decía que le habían dicho a sus compañeros cómo va el día y dijo, pues maravilloso porque estoy pensando, ¿no? O sea, he parado a pensar. Así que bueno, gracias por estar aquí, las que estéis, gracias a los que nos estáis siguiendo online. Vamos a continuar con el segundo día de esta jornada de dislocaciones, que sabéis que nos queremos plantear los retos que tienen las personas mayores frente a esto que hemos denominado nosotras convulsión tecnológica, pero no queremos entrar simplemente con temas puntuales, sino que los que estuvisteis ayer o las que estuvisteis ayer habéis visto que hemos llevado como una evolución desde un marco muy genérico, vamos acotando un poquito el discurso, lo que queremos plantear. No estamos buscando soluciones concretas, estamos buscando preguntas, en realidad. Nos interesan más las preguntas que las respuestas. Creemos que es un tiempo en el que nos tenemos que hacer muchas preguntas. Y ayer alguien en el público decía, ¿cómo preguntamos, no? O sea, hacía reflexión de qué necesitamos para saber preguntar, ¿no? Quizá hemos perdido la práctica de preguntar y esto es complicado. Así que, bueno, sin enrollarme más, vamos con esta quinta mesa y penúltima, que la hemos denominado brechas tecnológicas y desigualdad, con ese subtítulo que hemos puesto de exclusión, poder y derecho a habitar el mundo digital, que son temas gruesísimos, no podremos abordar todo, pero intentaremos acercarnos. Para ello hemos invitado a dos personas que creemos que tienen un bagaje muy potente, que nos pueden ayudar a hacernos esas preguntas. Por un lado tenemos a José Varela Ferrío. Como dije ayer, no vamos a hacer el currículum aquí en directo porque sería muy largo, pero simplemente apuntar que es responsable de Inteligencia Artificial y Digitalización Confederal y secretario de Estudios y Regulación de Comunicaciones y Cultura en UGT, en el sindicato. Y tenemos a Idoia Salazar, que es fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, ¿no? Odiseia, ya el título es ya, el nombre del observatorio es bien interesante. Entonces, bueno, podéis intuir por qué hemos invitado a cada uno de ellos. Tenéis libertad luego de dialogar entre vosotros e ignorarme sin ningún problema, ¿vale? Yo solamente voy a tratar de haceros algunas preguntas disparadoras, partiendo de una de las trampas frecuentes que nosotros detectamos en estos temas que estamos tratando, es que parece que la brecha digital ha aparecido como en un terremoto, ¿no? De pronto se ha abierto una brecha, no. Lo que planteamos es, había brechas anteriores, había desigualdades anteriores y el desafío tecnológico, la convulsión tecnológica, probablemente lo que hace es multiplicarlas, aumentarlas, mutarlas, ¿verdad? Pero ya había brechas de otro tipo, ¿no? Y también una de las trampas que nos parece muy preocupante del discurso, o de una parte del discurso tecnológico, es interpretar cualquier distancia respecto a la tecnología como retraso, como miedo, como incapacidad. Nosotros lo vivimos con mucha gente mayor a la que el mensaje que reciben es: si no te adaptas a este mundo tecnológico que te vendo o que te planteo, es porque no quieres, no tienes las capacidades, eres una persona mayor, eres torpe, no sabes manejar el teléfono, la inteligencia artificial te da miedo. Y esto son parte de las preguntas que nos queremos plantear hoy, ¿no? Y de hecho la primera que voy a hacer es muy sencilla, ¿no? Hablamos de brecha tecnológica como hablamos de croissant, con una naturalidad un poco pasmosa, ¿no? ¿Cómo definiríais cada una de vosotras qué demonios es la brecha tecnológica? ¿Empiezo yo? Dale. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias por la invitación y no solamente por eso, sino por crear estas jornadas. Como decías, pues todo espacio de reflexión que haya sobre impacto de estas tecnologías es un gran acierto y no se trata, como bien decías, también de intentar frenar para reflexionar, sino de intentar pensar durante la propia evolución. O sea, no se trata de frenar, sino acompañar con distintos tipos de reflexiones, habiendo distintos foros de reflexiones, como el impacto
que tiene la tecnología para intentar preguntarnos entre todos de qué manera pues, usar las cosas buenas que tiene la tecnología y de qué manera pues, ir viendo poco a poco el impacto que tiene y, sobre todo, dando a cada persona suficiente conocimiento para que pueda elegir usarlo o no en función de su criterio. Entonces, para mí, estos espacios de reflexión son vitales, muy importantes y más en el momento en el que estamos. Fijaros, me pongo lo pongo en algo, en otra cuestión o comento otra cuestión que está pasando en la actualidad, por ejemplo, en las distintas profesiones que están volviendo no a aparecer, pero a coger fuerza, como por ejemplo la filosofía. Fijaros la importancia que están cobrando hoy en día la filosofía, las humanidades, que está haciendo ver que es necesario ese espacio de reflexión o al menos tener personas que ayudan en esa reflexión mientras va evolucionando la tecnología. Es decir, parar es imposible, ni se va a hacer y estas cuestiones que vimos cuando salió ChatGPT, que vamos a parar, que se pare el mundo, que se pare la evolución de la técnica, que tenemos que pensar, vamos a prohibir, eso no es la manera de afrontar porque obviamente no se va a parar, obviamente tenemos ante nosotros una tecnología con muchísimos beneficios y lo que ahora entre todos tenemos que aprender es a usarla. Voy a ir ligando ya con esta cuestión que comentabas respecto a las brechas tecnológicas. Fijaros, la cuestión de las brechas, yo tampoco diría que hay una definición y que la propia definición va evolucionando en función del contexto y el impacto de la tecnología en cuestión. Se habló mucho de esta brecha tecnológica bueno, con Internet y otras redes sociales, otros tipos de tecnología que iban apareciendo en periodos anteriores, que suponían también tener que tener pues, una serie de dispositivos físicos, aprender a usar una serie de dispositivos físicos. Para algunas personas era más difícil que otras en función de las herramientas y sí que causaron, y sobre todo también una causaban brecha no solamente de conocimiento, sino también puede ser causado por una dificultad económica, por comprar ese dispositivo tecnológico para poder acceder. Digo que no es fácil encontrar como una sola definición, porque en ese momento, en el momento de Internet, estos pues, años, por ejemplo, de 2000, incluso de 1990, 1980, sí que se veía como algo, pues, sí que veían esa brecha tecnológica más clara y más pues, amplia, que sí, un sentido más negativo, como si dijéramos. En cambio, ahora, por empezar a debatir sobre esa cuestión, veo que las tecnologías de inteligencia artificial, a raíz del impacto de la inteligencia artificial generativa, los grandes modelos del lenguaje, lo que está pasando es que esa brecha, esa distancia que provoca la tecnología está empezando a cortarse. ¿Por qué? Porque estos sistemas de inteligencia artificial posibilitan que la personalización de la capacidad que tiene cada persona para entender la información. Es decir, gracias a ChatGPT o Gemini, lo que cualquier persona, en función de su capacidad, puede adaptar ese entendimiento. Le puede decir, por ejemplo, explícame qué es la inteligencia artificial con frutas, o con algo o si yo soy panadero, con un símil que sea relativo a la manera que hay de entender pues, cosas en la panadería. Es decir, cada uno puede, en función de sus capacidades, usar estas herramientas directamente escribiendo un prompt para adaptar la información a su nivel de entendimiento. Eso y otras muchas cosas puede ayudar a pues, personas que, pues, por ejemplo, tienen discapacidad visual o otro tipo de discapacidades. Gracias a la inteligencia artificial o discapacidad intelectual, le puede ayudar a completar, puede servir como complemento, para rellenar un hueco
para poder adaptarse al 100% o prácticamente al mundo del resto de personas que no tienen esa discapacidad. Entonces, obviamente, hay mucho que hacer todavía, hay mucho… simplemente comentaros que el momento en el que estamos, en el que se aprecia, igual se puede apreciar todavía como brecha, es completamente normal. Estamos en un periodo de transición en el que lo que ha ocurrido ha sido que nos ha impactado una tecnología que es comparable y superable a la electricidad. O sea, es una tecnología de altísimo impacto que va a cambiar, todavía incluso no somos capaces de percibir cómo va a cambiar a la persona. Nos va a cambiar a todos, independientemente de la edad que tengamos. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar acompañar absolutamente a todas las edades, a todos los sectores, a las distintas profesiones que tengamos, independientemente de cómo seamos, para intentar pues sobrellevar esa transición lo mejor posible para poder al final pues llegar a alcanzar una cierta normalidad. Pero sin duda, ya para acabar con esta primera intervención, decir que está claro que el mundo está cambiando mucho, va a cambiar una barbaridad. Dentro de 10 años posiblemente pues muchas de las cuestiones o rutinas que tengamos ahora pues sean diferentes, y esta percepción de incertidumbre, lo digo para cualquiera de nosotros que nos esté escuchando y se sienta como un poco intranquilo en esta cuestión, lo tienen los CEOs de las empresas también de Estados Unidos, lo tiene absolutamente cualquier persona de cualquier sector, independientemente si trabaja o no, independientemente de su edad, etcétera. O sea, es una incertidumbre y un nivel y un malestar por el no saber, que le está impactando absolutamente a todos, y esto pues iba a decir se arregla trabajando todos en línea, lo cual es lo más complejo porque es algo que no estamos acostumbrados. Me refiero a todos los actores, desde las distintas asociaciones, desde los distintos sindicatos, desde las universidades, desde, obviamente, las administraciones públicas, distintas administraciones públicas, independientemente del sector, desde las asociaciones y desde las empresas. Esta unión yo la estoy empezando a ver, luego hablaremos sobre eso, pero sin duda pues hace falta, para afrontar este cambio tan tremendo, un cambio de mentalidad. Pues me encanta porque habéis visto quién estuvo ayer, la diversidad de opiniones que tenemos aquí, ¿no? Ayer tuvimos momentos muy apocalípticos. Alba nos abrió una pequeña ventana, ahora Edu ya abre una ventana más grande. José, ¿tú lo interpretas igual a la brecha digital o tienes otra percepción? Yo soy más apocalíptico. Me imaginaba. Así podemos discutir mejor. Yo soy más apocalíptico. Es que si no, no tendría gracia esta mesa. O sea que… Bueno, como no podía ser de otra forma, yo quiero daros las gracias por la invitación, especialmente a María por su insistencia y eficiencia para hacerme que hoy estuviera aquí con vosotros, que no es nada fácil. Bueno, efectivamente la tecnología no es muy amiga de la reflexión. De hecho, una de las grandes virtudes que tienen las personas que están muy desconectadas es que reflexionan mucho, tienen mucha vida interior, cosa que hemos perdido desgraciadamente a lo largo del tiempo. Y luego, sobre lo que dices de las preguntas, me hace mucha gracia porque cuando interactuamos con la inteligencia artificial, eso que has dicho antes, el prompt, las preguntas que le hacemos, cuando le hacemos la pregunta y no contesta lo que queremos, es que no sabemos preguntar. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con la gente mayor. Entonces, cuando me dices, oye, ¿cómo podríamos definir la inteligencia artificial? Bueno, igual un poco más tarde intentaremos… perdón, la inteligencia artificial, la brecha digital. Podemos hacer una respuesta más académica, pero a mí me gustaría una más intuitiva. ¿Qué hemos hecho hoy cuando nos hemos levantado? Pues casi todos los que estamos por aquí hemos cogido el móvil y hemos mirado la hora. Ha sonado el despertador, porque tenemos ya el despertador incorporado, hemos mirado posiblemente el tiempo para ver si va a hacer tanto calor como esperábamos o no, si el cercanía se está yendo en hora, si el Papa nos va a interrumpir el sitio donde aparcamos, si, por ejemplo, queremos ver las noticias del día, en esta época del año, si vamos a presentar la declaración de Hacienda, las cuentas del banco, si tengo que hacer una transferencia pendiente, planificar un viaje. Es decir, desde el primer minuto del día organizamos nuestra vida alrededor del ecosistema digital. Entonces, yo cuando hice esta lógica o igual muy accesible reflexión, la comparé con la de mi madre y con los de mis abuelos.
y me daba cuenta que vivíamos en realidades absolutamente diferentes. Es decir, su mirada hacia cómo yo cogía el móvil e interactuaba constantemente era de extrañeza. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué debe tu vida tanta necesidad de estar enganchada a un aparato que yo no lo uso y vivo perfectamente? Entonces, ahí los que somos tecnólogos pensamos, estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo una forma de acceder a cosas que te pueden ser muy útiles para tu vida. Y me dije, bueno, pues voy a estudiar este fenómeno. Entonces, publiqué el año pasado un estudio que se llama Mayores y Exclusión Digital y me di cuenta de una cosa y por eso soy más pesimista que Idoia, que es que el número de personas que se pueden considerar excluidos digitales en nuestro país supera los 3 millones de personas. No es una cifra baladí. Es decir, tenemos debates de todo tipo sobre cómo la inteligencia artificial o la tecnología está afectando. Bueno, pues el colectivo más afectado son las personas excluidas digitales y no se repara en ello. Es algo impresionante cómo la sociedad ignora que la mayoría de personas que hay fuera de ese ecosistema que nosotros seguramente consideramos como habitual. Es más, hoy por hoy un 10% de nuestra ciudadanía se puede considerar total y completamente excluido digital. Vale. ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no está en el debate? ¿Por qué no estamos comentando de esto? Bueno, pues seguramente porque al final, y esta es otra de las partes que ya hemos puesto encima de la mesa, una desigualdad se solapa sobre otra. En general, las personas mayores son ignoradas. En general, las personas mayores viven en el rural, que nos importa un poquito menos porque está allá lejos, donde las vacas y los gallos que molestan cuando empiezan a cantar a las 6 de la mañana. Y eso va juntándose con una serie de cuestiones como, bueno, ¿y por qué no hablamos de ello? Y si hablamos, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí empiezan todas las preguntas. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Somos conscientes? Existe una concepción política y social sobre cómo podemos atacar este problema. Es necesario atacarlo, porque igual lo primero que tengo que decir, oye, dejémoslo vivir en paz. Oye, ¿para qué le vamos a dar un móvil? Porque yo creo que debemos ser conscientes de que también hay peligros. Peligros de ciberseguridad. Peligros de intentar darle a una persona un móvil con una IA que sea de conversación y que se crea que está hablando con una persona. Y todos esos peligros entrañan cuestiones tecnológicas, cuestiones económicas, cuestiones de estado del bienestar, pero también filosóficas. Y esas son todas las preguntas que tenemos que poner encima de la mesa. Yo adelanto que sí, yo sí creo que tenemos que educar con espíritu crítico y con limitaciones a todo el mundo en el ecosistema digital. Y ya acabando con mi intervención, el apartado filosófico, Idoia, me encanta que lo saques, pero yo también ahí soy bastante escéptico. Es decir, porque es cierto que tenemos todos una necesidad de que se aplique la filosofía y la ética a la inteligencia artificial y a las decisiones automatizadas. Sin embargo, las empresas que generan inteligencia artificial, lo primero que han hecho hace 1 año y medio, cuando llegó el gobierno Trump, es liquidar todos sus equipos de ética, filosofía y moderación. Eso no es verdad. Entonces, cuando a veces me invitan a universidades de abogacía, de derecho, de filosofía, les digo, estáis encontrando mucho trabajo, ¿no?, en empresas de inteligencia artificial. Me miran con una cara de escepticismo diciéndome, no, hijo, no, todavía no, eso igual llega, pero hoy por hoy eso está fuera del mercado. Y si estamos ignorando a los filósofos, a la gente que piensa y reflexiona, si metemos la tecnología de por medio y seguimos ignorando a nuestros mayores, pues esta brecha no va a desaparecer, se va a agudizar. ¿Puedo? Sí, claro, puedes. Yo creo que ya no vas a intervenir mucho. No, ya. Bueno, yo me bajo, voy a tomar café. Dale, adelante. Además ya has dicho, eso no es verdad y eso ya me gusta porque así, dale, adelante. También puedes intervenir tú. Sí, no, voy a intervenir, no lo dudes. A ver, sí, yo quería comentar una cosa, sobre todo del tema ético. Es cierto que bueno, Trump comentó varias cosas para usar esos modelos de IA generativa, pero bueno, nosotros desde Odiseya, de hecho, estamos trabajando con muchas empresas y muchas organizaciones a nivel internacional, y sí que cada vez hay más empresas que siguen los principios éticos internacionales de IA, de no discriminación, de temas específicos de no dejar a la IA que tome decisiones de manera autónoma, más que nada por una cuestión legal.
porque ahora en Europa tenemos la regulación europea en IA que entra en vigor dentro, bueno, ahora la han retrasado, pero hay una parte que ha entrado en vigor respecto a sistemas prohibidos y los de alto riesgo pues entrarán en vigor en diciembre de 2027. Y eso lo único que hace la ley es hacer obligatorios el que las empresas que usan sistemas de alto riesgo, ahora os cuento lo que es para que lo veáis muy claro, pues tengan cuidado con los datos que usan, con poner al ser humano al final en la toma de decisiones, con que no haya quitar todos los posibles sesgos, para que no haya discriminación, etcétera. Entonces, o porque les obligan o por ética de B2B, el que, por ejemplo, una empresa, cada vez yo conozco ya muchas empresas que no quieren trabajar con otras empresas que no sigan estos principios éticos y exigen, les exigen haber pasado algún tipo de auditoría, que les presenten algún papel que diga que sí que están cumpliendo con esas obligaciones. Entonces sí que hay cada vez más empresas que lo hacen por estas cuestiones o porque consideran que al final la IA, si no se hace bien, si no se tienen en cuenta estas medidas, pues al final la decisión que va a tomar el sistema posiblemente no sea eficiente. Por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo para que comprendáis bien. ¿Qué es un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo? No toda la IA es igual, es lo que hay que comprender. Lo que no hay que hacer, y yo durante los más de 15 años que llevo investigando temas de IA y anteriormente otros temas relativos a la IA, también he podido extraer, es que no se debe nunca generalizar. Es decir, no toda la IA es igual, ni nos impacta igual, ni de mucho. Entonces, ¿qué son los sistemas de alto riesgo? Que nos tienen que preocupar aquellos sistemas cuya decisión, que al final el modelo genera una decisión que impacta vuestros derechos fundamentales, nuestros derechos fundamentales. Es decir, nuestro derecho, por ejemplo, a ser contratado en un puesto de trabajo, nuestro derecho a ser admitido en una universidad, el derecho que yo tengo a que me den una pensión u otra, que me den un crédito u otro. ¿Y qué significa esto? Que cuando haya una empresa que use un sistema de IA para estas cuestiones, va a poder usarlo como ayuda, como si yo usara una calculadora para ayudarme en un cálculo matemático, es decir, como un complemento a mi decisión. Pero la decisión, al menos por ahora, la va a seguir teniendo que tomar la persona en cuestión. Perdona que te interrumpa. De todas maneras, hablamos de desigualdades acumuladas, también hablamos de sesgos acumulados. Quiero decir, el sesgo, por ejemplo, racial o el sesgo de género ha existido en la decisión en la toma de decisión de una hipoteca o en la toma de decisión de a quién dispara un dron o a quién dispara un avión desde que los tiempos son tiempos. Quiero decir, ha existido en las personas. No, por eso estoy diciendo. Entonces, quiero decir, esto que tú dices solamente como ayuda, si la ayuda sigue reforzando el sesgo, estamos en lo mismo, ¿no? Claro, pero por eso se están tomando las medidas, por eso lo que se está haciendo en la actualidad, eso el tema de los sesgos también lo llevamos investigando casi 10 años o más. Entonces ya hay muchas herramientas que lo puede usar gratis, mucha gente, que lo que hacen es prevenir que se produzcan, o sea, directamente extraer esas variables que pueden provocar el sesgo, por ejemplo, la raza, la condición social, incluso donde vive, porque puede llegar a ser tema de condición social, el sexo, etcétera, se extraen. Todas esas variables se extraen de los datos de entrenamiento con los que se entrena el sistema. Total, que tienes al final un sistema bastante limpio, objetivo, entre comillas. Y que eso lo que hace es que la persona en cuestión, por ejemplo, el director de recursos humanos, pueda ayudarse en ese proceso de selección por una máquina, por un sistema de IA, para hacer la selección de currículum y luego él ver en esa conclusión del sistema y dice, pues mira, yo sé que este modelo no tiene sesgos. O sea, si conscientemente he extraído esas decisiones. Voy a ver si mi decisión como ser humano, al final complementada con la de la IA, con la información que me ha dado de la IA, pues me conviene contratar a esta persona o no, aplicando cosas en el contexto que no son traducibles a datos y yo como humano sí que sé. La cuestión es que debemos de ver actualmente, solamente te digo, no eso, y soy muy consciente porque trabajo sobre eso, actualmente existen herramientas y además son gratis
para que las empresas puedan usarlas para quitar todos esos sesgos y ser más conscientes de que no se produzcan más bien esos sesgos humanos. Por eso te decía yo, la IA se alimenta de eso, de todas las malas decisiones de los seres humanos que hemos tomado en toda la historia de la humanidad. El primero que tiene sesgos es el... Claro, lo que pasa es que no sé si es una buena noticia humano. que lo potencia, ¿no? Ahí sí me iría, José, al tema del acumulado. Es decir, obviamente la tecnología no irrumpe sobre un lienzo en blanco. Ni la IA, ni nada, ni Internet, ni el teléfono físico, ¿no? Ni la electricidad, ¿no? Siempre pongo el ejemplo que la primera villa, nosotros venimos de Cantabria con electricidad, digamos, con la red eléctrica instalada, fue Comillas, porque el marqués de Comillas quería invitar a sus amigos y a los reyes, no porque hubiera una necesidad social y demás, ¿no? Quiere decir que, obviamente, esto es un acumulado. La pregunta es, y voy a empezar con José para luego pasar a ti, la potencia de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, seguimos llamando de nuevas, la capacidad que tienen de multiplicar todo, lo bueno, lo malo, lo regular y lo intermedio, no nos van a poner en una situación de que las brechas, ya no digitales, las brechas sociales, las brechas de conocimiento, las brechas pueden ampliarse de una manera incalculable, también pueden estrecharse, como dice Idoia, pero ¿hay un riesgo de que esas brechas se multipliquen por mucho? Hay un riesgo, no, ya está pasando. Lamentablemente es el problema. Comentaba Idoia, es que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial viene a paliar esto y, bueno, le queda un tiempo. Es que lo hemos retrasado 16 meses más. 16 meses en los que hemos decidido que si hay alguna inteligencia artificial de las muchas que pululan en nuestras vidas o en nuestros centros de trabajo que nos estén discriminando, pueden seguir haciéndolo. Esto es una realidad así de dura. Esto me recordó en su momento que cuando escribimos en 2015 un estudio que se llama La brecha digital en España, le llamamos estudio sobre la desigualdad postergada. Bueno, pues esto podemos llamarlo cómo volvemos a postergar decisiones que tenemos que tomar, que nos comprometen y que nos duelen, acerca de cómo la inteligencia artificial puede perpetuar ciertas cuestiones. Esto no es una frase mía, la leí ayer en LinkedIn que decía: vamos a pasar de discriminaciones históricas asentadas en nuestra sociedad a decisiones automatizadas que van a replicar esas cuestiones. Mi experiencia no es buena, lo siento, pero mi experiencia es bastante mala en esta. Hay la parte más científica, es decir, cada 2 por 3 las revistas Science, Nature, sacan constantes estudios diciendo esta IA está discriminando. De hecho, hay una buena pléyade de demandas en Estados Unidos, especialmente por mujeres mayores de 50 años que no encuentran trabajo porque envían sus currículums y solo el 0,3% son respondidos. Ya veremos qué dice el Supremo y todo lo que pase. Pero para mí, ¿cuál es el problema de los sesgos cuando lo comparamos con la IA? Efectivamente, hay mucha gente que defiende, oye, es una sociedad sesgada, ¿qué problema tenéis con que la IA también replique un poco de la sociedad? Bueno, pues yo creo que hay 4 problemas muy graves. Primero, la responsabilidad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un departamento de contratación en una empresa. Si yo soy un machista o un misógino y nunca contrato mujeres, pues en algún momento me lo ecualizarán y sabrán dónde hay que actuar. Cuando toma la decisión una inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? Nosotros hemos tenido casos de investigaciones que incluso nos han dicho que era el programador que trabajaba en la India, pasando por el Departamento de Recursos Humanos, por el que había hecho la base de datos, por el que le había vendido la IA, etc. Luego, la segunda es la escala. Si yo me equivoco en una empresa tomando decisiones discriminatorias, mi escala es reducida, aunque trabaje en una gran empresa. Pero si todas las inteligencias artificiales que están haciendo selección están haciéndolo así, la escala es mundial. La tercera es la referida a cómo se vende el producto. No se vende diciendo, esto es tan sesgado como tu departamento de selección. Porque entonces no se vendería. Se vende como infalible y neutral. Y eso es un engaño. Y la cuarta es que al final estamos consolidando, perpetuando los estereotipos como consecuencia de las 3 anteriores. Entonces, para mí existe un riesgo terrible sobre la inteligencia artificial. Es cierto que hay formas de hacer auditorías. Es cierto que no son muy caras. Es cierto que cuando salgan los estándares europeos referidos a cómo hay que hacerlas, pues todo el mundo va a tener que pasar, permitirme la expresión, por el aro. La cuestión es que eso va a llevar tiempo y va a ser más costoso de lo que parece.
y hay muchas empresas que no están dispuestas. Pero ahí sí iría con Idoia en una visión más tecno-optimista. ¿Qué puede hacer quien está en el tema de la inteligencia artificial? Recordemos que básicamente lo controlan empresas privadas, obviamente. No es como... También es decir, cuando entra la electricidad o otras tecnologías, lo público estaba bastante presente, ¿no? De alguna manera. Aquí lo público como mucho parece que está regulando, ¿no? Algo que viene de fuera. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ese entorno digital por tratar de no heredar esos sesgos, que son humanos, obviamente, que son sociales y son políticos y son del modelo, si queremos ponernos así, como del Estado-nación liberal? ¿Qué puede hacer para evitarlo más allá de la regulación? Es decir, ¿qué se está haciendo ya porque tú conoces? Claro, es lo que estaba diciendo. Este tema de los sesgos, mira, afortunadamente, mira, os lo cuento de una manera pues muy simple. Al final, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Hemos recibido el impacto, y principalmente después de ChatGPT, todo el mundo ha empezado a ser más consciente de que estas tecnologías de inteligencia artificial pues ya eran algo, han empezado a comprender un poco mejor y está siendo pues muy fuerte. Empezamos a conocer, una vez que se empieza, también los directivos empiezan a comprender mejor estas tecnologías, cada vez empiezan a haber más uso de la tecnología, de las tecnologías de IA. Cuando empieza a haber más uso de las tecnologías de IA, que se empieza a ver las consecuencias, ¿no? Cuanto más uso en distintos sectores, pues empieza a haber cada vez más consecuencias de la tecnología. Y empieza a ver, como siempre, esto es lo mismo de siempre, pues con las últimas tecnologías, empezando por Internet, las precedentes, las redes sociales, que, bueno, pues obviamente el mercado tecnológico va muy por delante de los estudios sociales y regulatorios, y se produce pues consecuencias negativas de la IA. ¿Cuál es la principal visión principal perjuicio que se vio con el impacto de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que es una tecnología que toma decisiones similar al cerebro humano? Pues fueron estas cuestiones discriminatorias. ¿Por qué? Porque al final los modelos de IA se entrenan con datos personales y, como decíamos antes, pues nosotros, las personas, por muy romántica que tengamos la idea, estamos sesgados en muchas de nuestras decisiones, conscientes o inconscientemente. Se empieza a provocarse problemas, muchos en el empleo, que fueron pues uno de los sectores donde más se usaba, etcétera. Esto estoy hablando hace como 10 años o más, de cuando empiezan a surgir o más, bastantes casos muy sonados de este tipo de discriminaciones. ¿Qué es lo que hace la comunidad internacional, entre la que me encuentro, distintas organizaciones internacionales? Ver, es cierto, no por malicia, ni Google, ni pues Amazon y otros grandes casos que hubo, fue por malicia, sino por no entender cómo funcionaba bien esta tecnología y empezar a usarla sin saber el daño que hacía. ¿Qué pasó hace 10 años? Empezamos a ver, bueno, pues es verdad, esta tecnología puede llegar a discriminar por estas cuestiones que os he dicho, justo usa los datos personales y ahí hay sesgos. En ese momento se empieza a hacer pues una serie de estudios muy fuertes a nivel internacional, muchos investigadores sobre los tipos de sesgos que puede haber, distintas herramientas, se desarrollan herramientas gratuitas para poderlo hacer. Las empresas también empiezan a comprender que ya no solamente por tema regulatorio, ahí enlazo con lo que estabas diciendo, sino porque cuando tú tomas una decisión, y estoy hablando ya de cualquiera de nosotros, o incluso en el Departamento de Recursos Humanos, si yo como director de Recursos Humanos, a lo mejor cuela una vez, pero si yo estoy sesgado, ya sea consciente o inconscientemente, y solo contrato a mujeres, me voy al otro lado, mujeres de raza negra de 55 a 60 años, por no decirlo de siempre, pues al final pues, se darán cuenta de que alguien se dará cuenta y supondrá un perjuicio para mi propia empresa, porque igual hay hombres de raza blanca de 30 a 40 años que son más eficientes. Lo que trato de decir es que el tener cuidado con los sesgos al final repercute en la eficiencia de la decisión de la empresa. Es decir, la ética en inteligencia artificial no tiene por qué estar, o sea, no te es obligatoria, no la tienen que cumplir las empresas simplemente por cumplir en la regulación, sino porque esas medidas éticas pues de transparencia, de no discriminación, etcétera, repercuten en la eficiencia que va en el uso
de la propia tecnología. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel internacional? Ser conscientes de esta lógica y no por regulación. Y yo conozco muchas empresas en Estados Unidos que están aplicando las medidas éticas en IA y no tienen por qué cumplir con la regulación, justo por eso, porque hace más eficiente la decisión. Y por otra cuestión importante, actualmente, y eso cada vez se es más consciente, no todo es traducible a datos y actualmente pues cualquiera de vosotros sabe que cuando una persona toma una decisión, pues hay cosas que influyen en la decisión, que están en el contexto, que no, tú no se las contas, vamos, que no están traducidos a datos digitales y que son importantes para la eficiencia, la propia eficiencia de esa decisión. Por lo tanto, lo que trato, pues eso, que no debemos de pensar que aplicar esas medidas de éticas y regulatorias, por mucho que se atrase la regulación, o sea, que cada vez son más conscientes las empresas y nosotros desde la asociación trabajamos con muchas y a nivel internacional, incluso con administraciones públicas también, son conscientes que el seguimiento de estas medidas de éticas, de transparencia, supervisión humana, hay que hacerlos para que al final el sistema pues sea eficiente, no solo por cumplir la regulación. Y por eso creo que tampoco es que vayamos tan mal en esta cuestión. Es decir, las empresas no van a esperar por conseguir por esta cuestión que digo y por conseguir la confianza del mercado, lo cual es otra de las cuestiones que yo creo que cada día lo tienen más claro. Pero perdóname, como yo tengo mi sesgo y soy periodista y las palabras me parecen importantes, decías, casos sonados como el de Amazon o de Meta o demás, no fueron por malicia. Me ha sorprendido la palabra porque igual fue por negocio. Hombre, obviamente. Pero me estás diciendo que el negocio es malo de por sí. No. O que tú, por ejemplo, ¿dónde trabajas? Dame un segundo. Yo trabajo en una fundación sin ánimo de lucro, tengo esa ventaja, pero te hago la pregunta, no te pongas a la defensiva. La pregunta es que igual fueron no éticos, no porque fueran ingenuos y les cayera demasiado rápido, sino porque había una manera de hacer dinero y después se dieron cuenta, pues igual no estamos pasando. Estoy de acuerdo contigo en eso y te digo que absolutamente todas las empresas de este país quieren hacer negocio y que obviamente pues si ven una herramienta que les ayuda en la gestión de datos, yo creo que hay que intento ir a la base de todo. ¿Por qué usamos herramientas de inteligencia artificial? Porque nos ayudan a gestionar este Big Data que tenemos alrededor de una manera eficiente. Ya está. Por eso estamos usando herramientas de inteligencia artificial. La IA nos ayuda, vale, pero complementa, pero dime si no es verdad. La IA actualmente vivimos en un mundo de datos donde todo es digital. Y la IA, nosotros no somos capaces de gestionar esos datos de manera eficiente. La IA es una herramienta que gestiona datos de manera estadística y gestiona y nos ayuda pues, muchas veces a los seres humanos. Si realmente haces una limpieza de los datos, nos ayuda a los seres humanos y nos ayudará a tomar mejores decisiones. José, te iba a preguntar, Idoia se está conectando más en el mundo de la empresa porque es el que acompaña, asesora, cuestiona y demás. Pero aquí también hay una responsabilidad pública. Quiero decir, la IA la están utilizando instituciones públicas, la están utilizando un montón de gente. Ayer vimos ejemplos incluso de cierto uso también irresponsable. Quiero decir, me subo al carro y ya veremos. O, por ejemplo, ciertas críticas que se hacen, nosotros trabajamos con personas mayores, del proceso de digitalización que se ha acelerado en este país. Algunas veces de una manera un poco loca, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de muchas instituciones públicas del Estado que entras a la página web y te dice certificado de seguridad caducado, ¿no? Y dices, pues hemos empezado súper bien, ¿no? El proceso. Voy a llevarlo a lo público, ¿no? José, ya digamos que luego seguiremos hablando de las empresas porque luego vamos a aterrizar en personas mayores. Te contesto con las empresas y voy directamente a lo público. Venga, dale. Pero me tienes que dar un Te doy. Si estabas que saltabas, me parece. Podéis intervenir, ¿eh? No tenéis que pedir permiso. No tenéis que pedir permiso ni esperar a que yo os pregunte. Podéis intervenir en cualquier momento. A ver, preguntabas, ¿qué podemos hacer más allá de la regulación? Este es un buen ejercicio de concienciación, exponer claramente cómo la sociedad civil observa este proceso, este desarrollo. Yo sí creo que está empezando a variar un poco la opinión pública respecto de la IA. Es decir, hemos pasado de esa fascinación tecnológica con una que nos parecía maravillosa y no sé qué, y ya empezamos a ver a jóvenes muy cabreados porque no encuentran trabajo, abucheos cuando hablan de determinadas personas. Las últimas estadísticas del CIS o de Gallup nos vienen a decir que ya casi hay un 60% de población mundial en los países occidentales que dicen a mí esto ya no me empieza a gustar. Vale, pero
Eso no se puede quedar ahí. Es decir, parece que hay como una gran separación entre que la sociedad civil empieza a tomar conciencia y muchos organismos que están haciendo un gran trabajo, hay que reconocerlo, muy por arriba, en alto estamento, diciendo esto tenemos que hacer algo. Parece que hay algo en el medio que no acaba de encajar, que es como si tienen dos piezas del Lego y dicen, es que no encajan. Yo creo que no encajan y lo lamento precisamente porque el desarrollo de la inteligencia artificial que se está haciendo desde un punto de vista de negocio no es el más adecuado. Y quiero explicarme. Las empresas, cuando desplegan inteligencia artificial, te dicen que es por eficiencia, que es por ganar productividad. Pero lo que apreciamos, los que estamos al otro lado, es, bueno, ¿y por qué estás despidiendo gente automatizando procesos? Porque eso no es solo eficiencia, eso es ahorro de costes, que es otra cosa muy diferente. Y por otro lado, si estás tomando decisiones apoyadas en la inteligencia artificial, porque yo entiendo que unos grandes almacenes me comentaban el otro día que para un puesto de vendedor recibieron 3.000 solicitudes, pero ¿qué humano la lee? Y digo, bueno, pues, ¿cómo vas a auditar esa inteligencia artificial? Porque igual estás cometiendo un problema. Yo no sé si sin malicia, pero intentando buscar optimizar tu negocio, puedes cometer que alguien de por allí acabe discriminado. Y ahí hay un valor intrínseco, que es el coste reputacional. Y eso es lo que yo creo que todavía las empresas no lo han entendido. ¿Cuál es el coste reputacional de que un día un sindicato o un particular le ponga una demanda legal y dice estás discriminando a todas las personas que tienen ciertos apellidos extranjeros? Eso es terrible. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Pues vemos que cuando la ley le obliga a informarnos de que inteligencia artificial está seleccionando gente o decidiendo cuál es la atribución variable, pues no nos contestan nunca. Nunca. No es que nos contesten poco, y es la ley y les obliga. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley española, como mucho, le multa con 7.500 euros y la europea, cuando sea que entre en vigor, con hasta 35 millones. Ahí está la diferencia. Que una ley es disuasoria y la otra, pues, hace cosquillas. Y ya yéndome a la parte... ¿Puedo medio segundo? Vale, venga. Vale, no solamente sobre esa cuestión, yo creo que también es normal el entender a la IA como una sustitución de mi toma de decisiones, como la persona final, dado que yo tengo la responsabilidad de qué currículum elijo. Ahí está el gran problema. El gran problema está que el director de Recursos Humanos vea 3.000 solicitudes y delegue en la máquina la toma de decisiones al 100% por esta cualidad humana que tendemos todos a la facilidad, a la comodidad. Es decir, voy a delegar en la máquina, ya que me lo hace, pues ya está, seguro que habrá tomado una decisión correcta. Y ahí está el gran problema que tenemos, es que delegamos en exceso y tenemos una confianza, o más bien adquirimos una confianza excesiva en el GPS del coche, en el sistema de IA que me automatiza todo el proceso y seguro que lo ha hecho mejor que yo. Ahí está, en eso estoy de acuerdo al 100% contigo. Porque es un riesgo, eso sí que me parece un riesgo y esto lo tenemos los seres humanos. Cuando vemos que algo al final siempre nos lleva bien, estoy hablando terminamos del en un lago en Ucrania. Terminamos en eso, justo, tal cual. Y eso es el problema. ¿Y cuál es al final donde se ha visto? Muchos estudios y la lógica, que cuando esa persona, que es el que tiene la responsabilidad no lo tiene un software que hace una cosa. Es como si yo le diera la responsabilidad al vaso de que me envenene. Hoy, pues no, lo tendrá el responsable de la organización que ha usado ese vaso para aquí, no ha tenido cuidado con las normas de higiene o lo que sea. La cuestión es que hay que ver a la herramienta como lo que es, una herramienta que complementa una toma de decisión, por cuestión de que ese algoritmo puede estar mal entrenado y al final la decisión o no ha sido bien extraído los sesgos, etcétera, y por cuestiones de responsabilidad. Yo creo que ahí está la base. El responsable sigue siendo la persona, el que se le va a meter en la cárcel, el que se le tiene que echar no es al sistema de IA, que es un software, sino a la persona, y esa responsable de recursos humanos tiene que entender que el ciudadano tiene derecho a que sea una persona que aplica el contexto, no todo es traducible a datos, como decía, el que al final usa esa herramienta como complemento a su toma de decisiones. Y es él el que tiene que tener la responsabilidad de saber por qué ha hecho esa decisión final en esa cuestión que afecta a los derechos fundamentales. Pero como la tecnología no nos deja reflexionar, tienen un no proceso, otro y en ningún momento se para. No, pero mira, una cosa que está diciendo Lidia, que creo que es también central, es, por ejemplo, ayer se habló en algún momento del genocidio en Gaza o de otros conflictos.
tendemos a decir, no, es que la inteligencia artificial está señalando los objetivos, y es verdad. Pero hay alguien que ha tomado la decisión. Es decir, eso no quita ninguna responsabilidad política a Netanyahu, a Trump o a quien sea, ¿no? Entonces, es una combinación entre la responsabilidad. El problema es, y vuelve, lo que pasa es que no quiero que nos vayamos por ahí porque entonces nos vamos a centrar solamente en negocios y negocio no, que lo hay y demás, ¿no? Voy con lo público. Que está el riesgo en dejar toda la responsabilidad a la tecnología o en echarle también toda la culpa, eximiendo a los humanos, o también está el riesgo de decir, no, es que el problema siempre es de los humanos, es del responsable de recursos humanos que es un vago y no quiere tomar sus decisiones, ni una cosa ni la otra probablemente, ¿no? Pero José, para no quedarnos ahí empantanados... Me voy a lo público. Vete a lo público. En cualquier caso, la depuración de responsabilidades que en una tecnología nueva no está nada depurada. Está claro, está claro. Porque en ese caso que tú has dicho, de que posiblemente el ataque sobre la famosa escuela de niñas de Irán fue porque los datos que tenían era un mapa que había cambiado el edificio de uso, el día que algún día que queremos ver al responsable, posiblemente no lo encontremos nunca, porque se diluirá en un montón de planos decisorios, algoritmos y Big Data. Sí, bueno, yo sobre la parte pública, me preocupa exactamente lo mismo que la parte laboral. Es más, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial lo pone a la misma altura de alto riesgo. Y yo quiero comentar una anécdota porque a veces creo que no nos damos cuenta de dónde viene esto. Creo que todos conocemos a Mark Rutte, el actual secretario general de la ONU. Antes fue el presidente de Países Bajos. Bueno, pues lo echó un algoritmo. Al presidente en 2019 lo echó un algoritmo. ¿Por qué? Porque su gobierno decidió hacer un algoritmo para decir a qué personas le daban unas determinadas ayudas públicas por hijos, y el algoritmo discriminaba a las personas que tenían determinados apellidos de origen extranjero. Y se dedicaron a negarlo durante un montón de meses hasta que un estudio científico lo elevó y dijo, no, es verdad, es por esto, y tuvieron que dimitir. ¿Están las administraciones públicas haciendo un ejercicio, primero, de reflexión hacia afuera, pero también de reflexión hacia adentro? Mi pensamiento es que teóricamente sí, en la práctica no. Voy a poner un ejemplo. Ley Cerolo, la ley de no discriminación, artículo 23, si no me equivoco. Dice, la inteligencia artificial debe ser explicable, responsable, no sé qué, y luego pone al final, siempre y cuando sea posible. ¿Cómo que siempre y cuando sea posible? Es que si no es posible, ¿cómo puede tomar decisiones sobre derechos fundamentales? Y la segunda, y que me parece incluso más vergonzosa porque está mucho más cercana en el tiempo. Se acaba de aprobar el proyecto de ley de gobernanza de la inteligencia artificial. Si cualquier empresa o nosotros, utilizando una IA, cometemos un daño sobre un tercero, nos caerá una multa, no sé qué. Si lo hace una administración pública, nada. Esto que está diciendo es muy grave. Sí, es grave, claro. Es muy grave. Entonces, al final, si los propios que tienen que marcar y dar ejemplo son los propios que se escudan en una tecnología presuntamente inexplicable para no aplicarle multas irresponsables a nadie, ¿cómo se lo vamos a pedir a las empresas o a cualquiera? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, desde Odisea y desde la Fundación Odisea for Good vamos a hacer una reclamación muy fuerte en este sentido y no lo vamos a consentir. Iremos al Senado, a la administración que sea, a Europa, para no consentir que se publique una ley en la que la administración pública exime al funcionariado de si hay un problema con un sistema de inteligencia artificial, solo se le amonesta. En cambio, a las empresas y el resto, multas de 35 millones de euros. ¿Qué es lo que va a suponer si esto se siga adelante? Pues que no haya miedo, es decir, que cualquiera pueda hacer cualquier cosa en un lugar en el que se juegan las pensiones de todas las personas y decisiones que son muy importantes para todos los ciudadanos. Entonces, si tú no regulas bien y al menos no está en la regulación, no se produce el gasto para desarrollar herramientas, para crear equipos que vigilen esas cuestiones. Y fijaros que he sido muy positiva, por otro lado, porque conozco muy bien el entorno, otras herramientas, y este lado sí que no soy nada positiva y creo que es un problema real. La administración pública no puede eximirse de hacer todos los procesos que tienen que hacer las empresas para evitar que tengamos un problema con la inteligencia artificial, y más con el tipo de IA que usan y las repercusiones que tienen estas cuestiones. ¿Puedo poner dos ejemplos más de administraciones públicas? Dos más ejemplos más y voy a ir a otro tema. El caso Bosco, que ahora no recuerdo, pero es un programa que creo que es el de ayudas de la luz, del bono eléctrico. El gobierno se negaba a explicar
cuáles eran los parámetros de funcionamiento de un algoritmo que cuando tú pides la ayuda del bono eléctrico te la concedía o no. Se negaba. Tuvo que ir una asociación no gubernamental, una ONG, al Supremo para que abran el algoritmo. Imaginemos de lo que estamos hablando. Y el segundo es un caso particular de una persona que le llegó la edad de jubilación, lo pidió a la Seguridad Social y en el proceso, estaba totalmente automatizado en el proceso, uno de los documentos la inteligencia artificial no lo leyó bien. Era un documento que suponía que la cuantía de la pensión se aminoraba porque no demostrabas cierto acto jurídico. ¿Qué ocurrió? Que cuando le llegó la pensión le llegó como un 30-40% menos. Recurrió y le dijeron, como es un proceso automatizado, no nos hemos dotado de la capacidad de parar el proceso y corregirlo. Era increíble, estuvo 9 meses hasta que salió en la prensa y obviamente alguien dijo, mira, llamar a quien sea, parar el sistema y darle por favor la pensión y los atrasos a esta persona. Y estos son casos reales. Si esto está pasando y no ponemos coto, al final se nos puede ir de las manos, es algo muy serio. Claro, por eso preguntaba a lo público y ese juego entre lo público y lo privado. Ojo, lo privado con ánimo de lucro y lo privado sin ánimo de lucro. Y me voy a explicar. Parte del acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, y me da igual la persona, da igual que tenga una discapacidad, una situación de pobreza o una condición de dependencia física o cognitiva, se está delegando, ¿sí? Como el Estado no tiene capacidad, ¿verdad? Pues es el tercer sector muchas veces, o empresas vía licitación, pero mucho tercer sector, me da igual, desde la ONCE hasta nosotros, ¿no? Hacemos tareas que en realidad le correspondería al Estado, ¿no? De acompañar a determinados grupos. Y lo que nosotros estamos observando, hace poco en un foro de la Fundación Telefónica yo entré en shock postraumático antes del trauma, es que, claro, muchas empresas han visto una oportunidad de negocio, lo cual es lícito, se han metido como elefante en cacharrería y como no hay procesos de reflexión profundos sobre cómo acompañar, no solamente en esas empresas, en el Estado, en el tercer sector y demás, pues ahora la solución para todo es Alexia, ¿no? Hay una persona mayor que vive sola. Ojo, has dicho algo antes con lo que nosotros no estamos muy de acuerdo. La mayoría de personas mayores viven en el ámbito rural. Mentira, la mayoría de personas mayores viven en ámbitos urbanos. Las de ámbito rural están más aisladas socialmente, pero en volumen de personas viven más en ámbito urbano. Bueno, entonces la solución es una Alexia para que por las mañanas hablen con alguien. Bueno, esto no es un problema. Aquí te voy a dar razón. El problema no es de Alexia, es de quien decide que la solución es una máquina, ¿no? O de cómo se diseña esa máquina, de los algoritmos, de las lógicas y demás. ¿Cómo veis esa tensión entre esos tres sectores? Porque al final seguimos poniendo el foco en la tecnología y no en las decisiones que se toman para aplicar esa tecnología. No sé si me estoy explicando. Sí, yo quería añadir a esto que estás diciendo un componente más. La mayoría de las aplicaciones que existen hoy para cuidar a personas mayores o para cuidar a personas que tienen una necesidad puntual de cuidados son plataformas digitales. O sea, plataformas digitales como los riders, pero para cuidar personas mayores. Imaginemos cuál es la calidad del servicio de una persona mayor que su hijo, con toda la buena intención del mundo, abre la aplicación X y dice, por favor, que alguien venga a cuidar, puja para pagarle lo mínimo y que venga a cuidarle unas horas a una persona que no conoce. En el medio, un intermediario que se lucra y se forra. Pero bueno, yendo a lo que vas, yo me gustaría poner el ejemplo de Japón. Japón ha hecho una reflexión muy profunda sobre el cambio demográfico que está haciendo. Y entonces, ¿qué han dicho? No tenemos capacidad para cuidar a la cantidad de personas mayores que tenemos. Es más, allí existe una cultura muy diferente de respeto a las personas de mayor edad. Entonces, están haciendo un despliegue muy interesante, pero muy, muy pensado sobre robots de acompañamiento con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que le explican a la persona cuando entra el robot por la puerta es, esto no es una persona. Esto es algo que te puede ayudar, te puede decir el tiempo, te puede llamar al 112 si lo necesitas, puede hacer un montonazo de cosas, pero le dicen qué puede hacer, pero sobre todo qué no puede hacer. Y lo están constantemente testeando. En el momento que uno robots de acompañamiento hace algo que no debe, o toman una decisión, o comparte una información que no debe, lo testean, lo vigilan, lo retiran y lo reparan. Hay una apuesta muy clara por hacer ese tipo de despliegue. Aquí me parece que el tema de la Alexia es un poco, me vais a permitir la comparación, como cuando había que dar a los niños comida en los comedores y les llamamos a Telepisa. Lo más rápido, cuesta más, pero es lo más rápido.
Claro, pero ojo, pues ahora- sí, por supuesto, pero solamente también por los mitos, ¿eh? No vamos a entrar, pero en Japón están haciendo algunas salvajadas importantes, como un brazo que tiene temperatura humana para que la persona mayor sienta que está tocando a alguien humano. La reflexión ahí... Eso éticamente es más dudoso. Por eso te digo, que también cuidado con los mitos con otros países, que parece que fuera lo hacen todo muy No, bien. esto sí lo Hago sabemos. solamente un matiz y luego podemos hablar de ello. La reflexión es que parece que es inevitable la tecnología. No. La reflexión que hacemos nosotros en muchos de los lugares donde estamos es qué ocurre cuando no utilizamos tecnología. Os voy a poner un mínimo ejemplo, ya que has utilizado ejemplos. Nosotros impulsamos centros comunitarios de personas mayores en los que no hay tecnología. Bueno, sí, la luz y hay tecnología, pero quiero decir, no hay robótica ni hay IA, y lo que hemos descubierto como una práctica innovadora, que nos da hasta vergüenza decirlo, es volver a que la gente se siente, hable y converse y llegue a decisiones y haga cosas. La OMS lo ha puesto como buena práctica mundial en lucha contra el aislamiento social y la soledad no deseada. No hay robots, no hay inteligencia artificial, no hay nada. Hay personas hablando. ¿Y os dan financiación? Muy poca, pero claro. lo que quiero, pero lo que quiero decir es, ojo también, y lo pongo en el debate, con pensar que todas soluciones tecnológicas. Hay tecnología que sirve para muchas cosas, y yo, no hay duda, y lo hablábamos ayer, hay personas, o sea, una persona con problemas de visión o con problemas de audición va a estar en contra de la tecnología, que le ha facilitado la vida, ¿no?, en muchos aspectos, pero no siempre es la tecnología la solución. Entonces también yo creo que hay un debate ahí, ¿no?, de, oye, cuando sea, pues lo tratamos, pero cuando no. Perdona, Idoia. Nada, yo iba a decir bueno, la verdad es que por una vez sí que estoy de acuerdo contigo. Apuntarlo, 10:31 de la mañana. Por favor, borrar esa cinta. A ver, sí que yo creo que, bueno, voy a empezar rápidamente por esto último que estabas diciendo. Al final, también estoy de acuerdo también contigo en cierta... Estamos liando, ¿eh? Por eso, va a eso yo fatal no esta seré mesa, yo... Sí, a mí que me suele gustar la polémica. A ver, sí que... fijaros, esto lo estamos viendo también, el hecho de tanta tecnología, yo creo que muchas veces nos empieza a cansar, nos está empezando a cansar a todos. De hecho, yo creo que una de las percepciones o curiosidades que hay de esta realidad es que está resurgiendo el mundo de los juegos de mesa. Cada día más. Ahora tenemos cada vez más juegos de mesa y tendemos más para elegir, es verdad. Y eso. Entonces, nosotros mismos estamos tendiendo un poco más, después de estos picos grandes de tecnologías, que fijaros, el siglo XX y el siglo XXI ha sido tremendo con esta serie de cuestiones, y nosotros hemos tendido a ir cada vez más a la tecnología. Ahora estamos llegando a un punto en el que poco a poco nosotros mismos estamos tendiendo a esa normalización que llegará respecto, voy a usar la tecnología para aquellas cuestiones que me parecen útiles, y para otro tipo de cuestiones es muy necesario el seguir haciendo que nuestras habilidades, por ejemplo, para relacionarnos, habilidades para tomar nosotros mismos, para tener entrenamiento en la toma de decisiones y para movernos de manera estratégica con esos juegos de mesa, sigamos fomentándolo. Esta cuestión es, como no podemos hablar para siempre, pues la voy a comentar ahora, no sé si un poquito más tarde lo comentaremos otra vez, pero es muy importante. ¿Por qué? Al final, volvemos a lo más básico de todo esto. Resulta que, señoras y señores, somos seres físicos que vivimos en un mundo físico, y estas palabras son importantes. ¿Por qué? Imaginaros que estamos, y no hace falta que imaginemos mucho, hace unos meses vivimos un apagón. ¿Qué significa un apagón? Que, como todos vosotros, que todos los elementos y toda la tecnología que está enchufada a la electricidad deja de funcionar. ¿Qué pasa si nosotros tendemos en un futuro más, que nos voy a contar lo que viene detrás, que ya estamos, pero tendemos a delegar cada vez más nuestra toma de decisiones y nuestra vida en ese mundo digital, que en el caso de que haya, y esto puede pasar, es físicamente posible, lo hemos visto hace poco, un apagón, un problema de viento solar que nos haga quedarnos sin electricidad durante un tiempo, nuestro mundo parece que se desvanece y se paraliza, y yo no voy a ser capaz de tomar decisiones por mí misma sin contar con mi asistente digital o mi GPS, mi sentido de la orientación, que ya está atrofiado total, mi delegación en la memoria, también en el móvil, ahora mi toma de decisiones en los algoritmos de IA. Todo esto es un mundo digital que depende de la electricidad. Si hay un momento en el que por la cuestión que sea,
ocurre otro apagón de incluso más tiempo, que puede pasar, es algo que hemos visto y puede llegar a pasar, hemos visto recientemente, pero puede llegar a pasar de una escala mayor, tenemos un claro problema, la humanidad se queda sin rumbo. Y esto es un problema real, por eso, ¿qué es lo que tenemos que tender y a lo que tenemos que educar? A una normalización, es decir, usemos la tecnología para pues, lo que nos parece más, pues, más beneficioso para la humanidad y sigamos cultivando esas cuestiones humanas del mundo físico, tanto nuestro mundo, nuestro entorno físico, como nuestras capacidades. Y este cultivo de capacidades, a través de esa vuelta a lo físico, es hoy en día más importante que nunca. Desde Odiseya estamos desarrollando una herramienta y una cuestión que es un Brain Gym, un laboratorio que lo vamos estamos desarrollando, que es igual que después de la Revolución Industrial se desarrollaron gimnasios físicos, ahora se necesitan gimnasios mentales para seguir entrenando el cerebro humano en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que va a pasar si no lo hacemos? Esto estoy hablando de todas las edades. Esto de que el entrenamiento en toma de decisiones es solamente para la gente más mayor, esto ya no va a aplicar. Esto es para todos. Si nosotros, esto es igual que un sistema de inteligencia artificial, si a nuestro cerebro físico no lo entrenamos, igual que yo he perdido mi sentido de la orientación, no sé vosotros, acabaré perdiendo agilidad en mi consciencia sobre mi toma de decisiones y acabaré delegando de manera inconsciente en un sistema de IA, que el problema no es el sistema de IA, sino la empresa que está detrás del sistema de IA para temas de consumo o la administración pública para temas ideológicos. Y esto, para mí, el riesgo de la manipulación es mucho más intenso, ese riesgo, que el tema de los sesgos. Y esto no se está hablando mucho aún y yo creo que se debería centrar más. De hecho, Idoia, ahí sería como poner el foco no solamente en la formación tecnológica, que en las capacidades, sino en la formación como ser humano para habitar el mundo, ¿no? Sí, sí, es muy importante. A mí me gustaría dar un consejo en caso de apagón. Si tenéis un móvil viejo, instalar una inteligencia artificial en local. No sabéis lo bien que viene cuando se va la luz tener una inteligencia artificial y decir, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Puedes encender fuego así? ¿Puedes hacer...? No es broma, ¿eh? Parece una tontería. Bueno, a mí sí me gustaría hablar del tema de que no tengáis financiación y de saber por qué el estado del bienestar no se corrige, no lo mantenemos a base del no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? No, sí lo hay, claro que lo hay. Las empresas más ricas del mundo, con valoraciones bursátiles que han superado en miles y miles de veces antes de la era de Internet, ahí hay un montón de dinero. ¿Por qué no hablamos un poco de fiscalidad? De la generación de riqueza que se está haciendo, que la riqueza está aquí, pero acaba en Estados Unidos y luego por terceras vías en diferentes paraísos fiscales. ¿Por qué no hablamos de qué modelo de sociedad queremos en cuanto a qué hacer con la riqueza? ¿Por qué no hablamos de, por ejemplo, el efecto que pasó con el tabaco, que lo podemos aplicar a la IA? ¿Por qué en algún momento los gobiernos decidieron que el tabaco era mejor prohibirlo? Porque se dieron cuenta que económicamente aquello que recibían por los impuestos lo gastaban en cuestiones médicas, además del coste reputacional y el coste científico. Bueno, pues empecemos a hablar de que si hay alguna forma de poder extraer de la inteligencia artificial algún tipo de impuesto, sea por la automatización, o sea, a través de los impuestos de beneficios de las compañías. Pero lo que no podemos es rendirnos ante la evidencia de que hay una tecnología que va a manejar el estrato económico durante posiblemente las 2 o 3 siguientes décadas y que nos permitamos el lujo de decir no hay dinero para tener a las personas mayores. Claro, pero aquí la pregunta, y voy a enlazar con lo que decía Oye, con lo que estás planteando tú, es estábamos hablando de quién piensa el algoritmo, quién diseña el algoritmo. No, es quién piensa o quiénes pensamos la sociedad en la que vivimos. Es decir, si, por ejemplo, y por eso he sacado la palabra innovación intencionalmente, si en las convocatorias de concurrencia competitiva de los ministerios de subvenciones al tercer sector hay una pata que pone innovación y la innovación se relaciona directamente con tecnología y la tecnología se relaciona directamente con IA, es decir, la cadena está, ¿verdad? Has limitado absolutamente cualquier posibilidad de pensar cómo habitar el mundo de otra manera. Si las convocatorias diferentes o incluso de las fundaciones privadas, de grandes empresas, da igual, de la Caixa o de Iberdrola y demás, están empujando hacia la soledad no deseada,
pero entendemos la soledad no deseada simplemente como la ausencia de personas al lado. Por lo tanto, yo puedo poner un robot o puedo poner una pantalla en el que me comunico con alguien, sea físico o no físico, y ya lo he solucionado. Están limitando los caminos para repensar cómo habitar. Entonces, voy a ir un poco más atrás. Hablamos de brecha digital, pero en realidad quizá lo que tenemos es una falta de entornos de participación en la que vamos a decidir qué mundo queremos habitar. Y no solamente lo decían las empresas o los legisladores, sino porque escuchándonos a nosotros mismos, ahora mismo estaba pensando, ¿y dónde estamos los ciudadanos? Quiero decir, están los expertos en el ámbito social investigando, los sindicatos investigando, las fundaciones investigando, las empresas desarrollando, el Estado legislando bien o mal. ¿Y la ciudadanía dónde está? Esa delegación de la que hablaba Idoia no es una delegación excesiva y debería haber un poco de, no sé, vuelta a tener algo, esa palabra que ahora está de moda, pero que no ejercemos, de agencia, ¿no? De agency, ¿no? Eso lo que tú dices es muy importante desde las asociaciones también, de que nosotros al final, ahora Odisea se convierte en fundación, pero somos asociación de la sociedad civil, y lo que intentamos es mirar por la ciudadanía, y hay una cuestión muy importante que es la que intentamos trabajar, que es en esta cuestión que comentábamos antes respecto a dar suficiente información, capacitar a la población en general para intentar entender el impacto que tiene la tecnología para yo decidir. Antes comentábamos el tema del caso de la persona en Japón, que de vez en cuando sí que el tener perspectiva de lo que se está haciendo en otros países pues también es bueno, al que le explican de qué manera le va a ayudar este sistema de inteligencia artificial integrado en un cuerpo robótico para distintos tipos de acciones. Aquí directamente te dicen que uses Alex, eso es cierto, es el uso de la tecnología para poder llegar a todos la casuística que se necesita cuando tú, pues una persona mayor, cada uno somos, y no persona mayor, cada uno somos, tenemos distintos tipos de necesidades, y esta personalización que te permite los sistemas de inteligencia artificial pues a caso de uso concreto, no lo permiten pues no sé cuántas personas hay en la administración pública o cuántas personas hay destinadas a ayudar a las personas mayores en la actualidad, pues no hay obviamente suficientes para poder atender todas estas cuestiones. Entonces yo lo veo y también sé que hay muchas personas mayores que no tenían pues que nadie les va a ver y han encontrado en esa Alexa o en ese OK Google, lo que sea, una cierta compañía. Es decir, lo que está haciendo es rellenar un hueco, no está diciendo pues no está haciendo que una persona no está sustituyendo la labor de una persona, sino rellenar un hueco que antes no había. ¿Qué es lo que veo que falta en toda esta cuestión? El que le expliques a esa persona de qué manera le puede afectar que esa Alexa es un sistema de inteligencia artificial, es decir, es un programa informático que está creado por una empresa y que obviamente no es una persona, y que y le hagan cierto recordatorio cada cierto tiempo, y que pues personas obviamente, y que le hagan en ese acompañamiento en el uso de esa herramienta. Entonces yo creo que sí se tiene que usar para rellenar esos huecos, que sí que puede ser positivo, pero obviamente lo que no puedes hacer, y aquí se está haciendo muy mal en Occidente, es no educar convenientemente. Eso es una responsabilidad pública. Y en eso sí que debemos luchar. Obviamente nosotros lo estamos haciendo desde la Fundación, lo hemos hecho mucho desde las asociaciones, pero lo que no se puede permitir es que todas las cuestiones, antes lo comentaba también, la Carta de Derechos Digitales, otras medidas que se toman, estas medidas solamente vayan dirigido a un público joven, como si dijéramos. Eso, y se excluyan directamente de por sí de esa formación a otro tipo de... Claro, pero yo por eso os preguntaba por el hueco. Es decir, mi pregunta va sobre el hueco. Mi pregunta va sobre, antes de la brecha digital, hay una brecha humana. Hay un modelo, ayer hablábamos de una sociedad individualista sin individuos, que es muy loco lo que está pasando. Es decir, el nivel de individualización es tal que tú pierdes buena parte de tu personalidad como ser humano en colectivo, ¿verdad? Te refugias en pantallas, en aplicaciones, en una cantidad de posibilidades, que efectivamente las tienes, dejas de interactuar muchas veces, pierdes capacidades, como tú has explicado, Idoia, no solamente la de orientación, sino muchas veces la capacidad esta de relación social,
y después decimos, ostras, se ha creado un hueco, pongamos otra pantalla, ¿no? O un robot. Aquí no estoy poniendo la responsabilidad, de hecho, ni en las empresas ni en las administraciones, estoy diciendo como sociedad cómo pensamos el hueco, cómo hemos generado ese hueco que es a lo que llamamos técnicamente desigualdad, situación de vulnerabilidad, pero efectivamente me gusta, es un hueco terrible que hemos ido generando y que se va agrandando y que vamos taponando con tecnología que probablemente, puntualmente pueda ayudar, pero el hueco sigue ahí, ¿eh? Es una sima, no es un hueco. A mí me gustaría poner dos cosas encima. Es la palabra innovación y luego otra cuestión que para mí es fundamental, que es la cuestión de un nuevo contrato social. La palabra innovación, por un lado, me parece que la hemos desvirtuado completamente. Y la confundimos con invento o con cool, o con las dos cosas a la vez. Innovación no es nada de eso. Fijaros, yo soy sindicalista y soy miembro de un foro que se llama Foro de Empresas Innovadoras. ¿Y a qué nos dedicamos allí? Pues un poco a difundir qué es la innovación. Y la innovación al final es progreso para todos. Entonces, si tú tienes una tecnología que no genera ese progreso, más o menos en un plazo prudencial, no le puedes llamar innovación, llámale otra cosa. Entonces, cuando tú hablas de que hay pliegos y licitaciones en donde se pone la palabra innovación, me gustaría saber en la persona que lo estaba redactando qué concepto tenía de innovación, porque posiblemente no era el adecuado. Y luego, sobre la parte de esa sima, de ese gran hueco, yo llevo ya mucho tiempo, en mi organización, pero muchas otras, hablando de que necesitamos reformar otra vez nuestro contrato social. Nosotros teníamos un contrato social proveniente de después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hablábamos de reparto de la riqueza, en que los trabajadores queríamos que las empresas fueran bien para tener más dinero, en donde empezamos a articular derechos sobre la dependencia, derechos sobre la vejez, derechos sobre las pensiones, derechos fundamentales, organismos internacionales, y al final se está viendo que no estamos llegando ahí. Y no estamos llegando ahí por dos circunstancias. Una la acabas de apuntar. Porque confiamos en que la tecnología nos la arregle. Y eso no es verdad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. He visto grandes ciudades en este país que han generado grandes proyectos de participación social a través de la tecnología, como por ejemplo, vamos a construir aquí un parque, ¿qué os parece? ABC, y votaban 17 y vivían 1 millón de personas. Y ahí estaba la tecnología. Y además cumple otra función, que es que te rechaza. Es decir, al final, si tú estás en tus redes sociales viendo una realidad paralela a la que vives en tu barrio, eso genera que la tecnología no solo no sea la solución, sino que es un bloqueo. Entonces, yo no tengo la respuesta. Yo tengo la idea. Yo creo que tendremos que ir hacia ahí. Y tengo las mismas preguntas que tienes tú. Pero lo que sí me preocupa mucho es la desazón que se va acumulando. Habitualmente las sociedades, cuando pierden el sentido de participación colectiva, de que cuando participan sea a través de unas elecciones o sea a través de otros mecanismos, no alcanza para llegar a los fines que más o menos una mayoría persigue, se producen disrupciones. Y utilizo la palabra disrupción porque parece tecnológica, pero normalmente son sociales. Y eso es muy preocupante. A mí eso sí me pregunta. Ahora, yo no tengo la respuesta, ojalá la tuviera. No, probablemente no la tengo ninguna. Bueno, hay una cuestión básica. Al final, cada uno de nosotros vamos a tener que adquirir, queramos o no, cierta responsabilidad individual para poder interactuar con la tecnología, para poder participar también en este discurso. Al final, la IA, a lo mejor para ti, en un caso específico de una persona que está viviendo en soledad, sí que es positivo, en cambio para otro el mismo sistema no lo es. Sí, eso. ¿Qué es lo que la responsabilidad que yo creo que es lo que hay que hacer o cuál es algo básico que tenemos que hacer para que esto se solucione? Y no se solucione, pero por lo menos se mitigue de alguna manera y se motive esa participación ciudadana, es el dotarle de criterio. ¿Cómo dotas de criterio real? Dando información real, haciendo campañas realistas sobre el impacto de la IA, haciendo cambios desde el diseño, en la educación, cambiar. Estoy diciendo, no solamente estoy hablando de planes de estudio, sino de qué manera enlazamos de qué manera enseñamos en innovación y en tecnología. Es decir,
es que la tecnología, antes tú lo comentabas, pero o sea, la tecnología y la innovación ya no es el uso de una herramienta. O sea, es que aprender en tecnología no es aprender el Word, ni aprender a usar, ni a programar. Es que implica muchísimo más. Es que implica que a mí me enseñes a vivir en este mundo de datos en el que vivo. ¿Qué herramientas puedo usar para evitar, para prevenir mi privacidad? Que las empresas me doten de herramientas fáciles, o sea, directamente súper intuitivas, para eliminar mi huella digital. Es decir, a mí eso es un deber de la Administración pública. O sea, me refiero, eso es un deber del Ministerio de Educación. Me sumo y me gustaría Pero me parece eso es lo que necesitamos para fomentar una participación con criterio social. Me gustaría dar un dato. Antes estábamos hablando de la exclusión digital y a veces ignoramos que la exclusión digital conlleva otras 2 o 3 exclusiones añadidas, que es la exclusión bancaria, la exclusión sanitaria, no puedo pedir cita, no puedo mirar mi historial, no sé qué, y además la exclusión desde un punto de vista de seguridad, porque como se me ocurre coger un ordenador y no sé usarlo, igual a los 10 minutos me han vapuleado y me han borrado todo el dinero de la cuenta. Bueno, pues el dato que quería dar es que si antes, más o menos, hemos hablado que hay como 3 millones de personas excluidas digitales en España, el único plan que está más o menos, porque no está completamente dirigido, a dar formación en competencias digitales a las personas mayores, el único que hay, lleva en 3 años 150.000. A este paso es posible que para 2100 hayamos conseguido erradicarlo. Entonces, el problema está en que las personas mayores son ignoradas en mucho, pero en esto más todavía. Cuando aquí sí podríamos conseguir que cierta formación muy dirigida, especialmente en lugares muy cercanos a esas personas, porque no lo podemos hacer desde un edificio de Castellana, hay que hacerlo desde centros de trabajo o de centros como este, pegados al barrio, pegados al pueblo, pegados a la villa, ahí se enseñe cosas básicas como, oye, voy a mirar cómo tengo la cuenta. Oye, ¿cómo puedo saber cómo me ha salido la analítica? Claro, pero perdóname que os interrumpa ahí y ya para ir terminando con el último aspecto. Hay una especie de inevitabilidad, ¿no? Lo inevitable, y es como, igual que hace unas décadas el acceso a los derechos estaba condicionado, parecía que inevitablemente, por la entrada al mundo laboral, y tú que estás en un sindicato lo sabes, había un condicionamiento y de hecho por eso se generaba mucha exclusión en aquellas personas con discapacidad o con ciertas capacidades que no tenían, porque como no accedían al mercado laboral, pues se quedaban sin derechos, básicamente. No solamente sin pensión, sin derechos durante su vida adulta. Y por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Trabajar en la inclusión laboral de las personas que se salían de la norma. Lo cual ha sido... Es otro tema, pero es bastante también para charlar. Parecía inevitable que el único camino para acceder a los derechos era la entrada al mundo laboral. Y ahí entran las patronales, los sindicatos, también como grandes gestores de todo ese mundo. Ahora parece absolutamente inevitable ese mundo tecnológico, ¿vale? Pero también al mismo tiempo decís, y me parece muy interesante, tú lo has planteado, hay que formar a la gente para que sepa tomar decisiones. Mi pregunta es, y como casi última pregunta, ¿y qué ocurre? Porque a nosotros nos pasa con personas mayores que nos dicen, no, si yo puedo aprender, yo puedo ir al taller de competencias digitales, yo puedo ir a todo, pero no me da la gana. No quiero entrar a ese mundo, no me interesa. Pues es su derecho. Bueno, ya, la pregunta es, como se plantea desde esta inevitabilidad casi abrumadora, ¿estás decidiendo salirte del mundo? No sé si me explico, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente y de hecho... Yo, con lo tecnológica que soy, alguna vez me ha afectado negativamente esta cuestión de delegar en exceso la tecnología por parte de las administraciones públicas o empresas, cualquier cosa, absolutamente todo. O sea, y es un problema que vamos a tener. O sea, si tendemos a delegar, por eso yo tenía tanto miedo cuando todo el tema del metaverso, de delegar en exceso toda nuestra vida en el mundo digital. Vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente. Somos seres físicos que todos estos datos que estamos generando están en servidores dependientes de electricidad. Si hay un momento que un hospital, fijaros, delega todo el historial de los pacientes, absolutamente todo, en este mundo digital,
Es decir, si tendemos a perder esa base al que todo el mundo tiene derecho física, se produce un ciberataque, y esto ha pasado en varias ocasiones, en bastantes ocasiones, hay un problema gravísimo en el hospital que no saben ni qué medicamento darle a uno, ni otro, ni nada. Es decir, debemos de ser las empresas y administraciones públicas, y cada vez hay más personas, que yo lo suelo decir muchísimo también, no debemos de perder la vista del suelo en que pisamos. Es decir, si todo esto que puede fallar se encuentra en servidores, que son espacios físicos dependientes de electricidad, pueden bloquearse, pueden hackearse, y si tendemos a no tener esta parte física, pues hay un problema. Ya estoy yendo ahí, más allá del derecho que tenemos absolutamente todas las personas de elección, con las consecuencias positivas y negativas que puedan tener, pero más por parte de la administración pública hay que seguir exigiendo el derecho a que una persona pueda seguir yendo a un banco a sacar dinero o lo que sea, y jugando un juego de mesa. Antes lo hemos hablado, pues hay que normalizar esta situación que está empezando a volverse excesiva, y vamos a ver consecuencias negativas si no lo hacemos. José. Yo creo que debemos, esta palabra que tanto está ahora de moda, empoderar a las personas mayores, hay que decirles que deben poder elegir. Decir, oye, si quieres hablar porque te apetece ir al banco a pasar la cartilla, pues nos parece muy bien, es tu derecho, pero es que además es un derecho que está claramente marcado en las normas. El problema es que aquí nos volvemos a encontrar con lo mismo de antes, el vil parné, capital. Cuando tú le quieres decir a un banco que tiene que seguir con las sucursales en pueblos que están en una franca recesión poblacional, te va a decir que no cubre los costes. Y entonces, o los poderes públicos actúan y dicen que sacan el dinero de algún sitio para abrir una farmacia, para abrir correos, que además te sirve también para sacar dinero en determinadas situaciones. Pero eso es una cuestión que al final no estamos haciéndolo porque no tomamos la decisión primera, que es de cómo lo financiamos. La primera pregunta es, ¿quiero hacer esto? Yo creo que todos estamos de acuerdo, sí, pero ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo lo podemos hacer? Y claro, al final se van generando estas cosas como, yo les llamo las lex vacua, que son básicamente leyes que te dicen que tú tienes derecho a poder ir a un banco, a poder poner una reclamación en una administración pública presencialmente, pero realmente no existe. Pero, dicho esto, y por mi experiencia en las veces que he acompañado a personas con determinadas capacidades, al final, si tú también les das la posibilidad de elegir el canal tecnológico, muchas veces se convierte en un canal muy útil. Muy, muy útil. Es decir, la capacidad que pueda tener una persona de, a través de la EPP de su servicio médico de salud, saber cuándo tiene que ir a la farmacia, que esté aquí al lado o donde esté, a recoger su medicación, es potentísima. Y mucha gente, la que al final se acaba empoderando, y con esto acabo, y consigue, gracias a la tecnología, esa libertad de decisión, dice, hoy me apetece ver a la farmacéutica, que es majísima, hoy no, que está lloviendo, voy a mirar en la app cuando me toca. Absolutamente. Bueno, ya dijimos ayer que no somos muy pro preguntas, porque al final la idea es escuchar y quedarte con preguntas y hacértelas tú, pero abrimos siempre un turnito de 3-4 minutos por si alguien tiene una necesidad irrefrenable de preguntar, hablar, opinar. Si alguien quiere, por ahí había una palabra y después allí. No, María, primero aquí y después allí. Es para que se escuche la... Es que no son una pregunta, es que son miles de preguntas, ¿no? Y hay tantas cosas, pero a la vez importante me parece como que estamos intentando que esa brecha solucione con las personas mayores, que tenemos la capacidad, porque hemos vivido de forma analógica. El problema yo lo veo mucho en qué pasa con toda la gente que viene, que todo lo vive en digital y que estamos anulando la capacidad de pensar, de reflexionar, de funcionar, de vivir, y nos estamos haciendo dependientes, de esa tecnología, anulando toda la capacidad humana, incluso la de relacionarnos, la interrelación, que sería la solución a casi todos los problemas de soledad y de salud mental, muchas veces que están detrás de toda esa situación que tratamos de solucionar a base de tecnología, cuando hemos perdido
toda esa relación, esa pertenencia familiar, esas relaciones, que si nos vamos más atrás, todo viene desde esa revolución de la productividad, del trabajo, de producir, del capitalismo, del dinero, y hemos ido entrando todos, quitando el valor a todo lo humano, a todo lo relacional, a todo el cuidado, y ahora nos vemos con esa situación en la que dejamos abandonados las personas mayores y los niños en cuidado profesional, que no es un cuidado con la parte afectiva, sino que es un trabajo laboral, con lo que supone que de esas personas se trata de entrar en el mercado, de producir para consumir y para seguir manteniendo este sistema que nos está anulando. Estamos con esas promesas que hablábamos, como siguiendo cantos de sirena que nos llevan a la destrucción, pero que además esos cantos de sirena vienen, pongámosles la tecnología, detrás hay personas con muchos intereses y con mucho poder que nos están anulando y manejando. Gracias. A mí me gustaría hacer un comentario. Si Dale, puedo. claro. Yo creo que tengo buenas noticias. Creo que el mundo está virando, especialmente nuestros jóvenes. Voy a poner 3 puntos. Hoy por hoy, una persona de menos de 30 años es prácticamente imposible que acepte un trabajo en donde exista la posibilidad de teletrabajar entre uno que pueda y otro que no pueda. Es decir, han interpretado que la conciliación de su vida a través de la tecnología es posible y lo imponen. Eso es un punto. El otro, las redes sociales ya no son lo que eran. Cada vez percibimos a más gente que están diciendo, olvídate porque me gusta ya otro tipo de vida. Y la tercera, que es la que ya apunté antes, es que la inteligencia artificial empieza a amenazar una gran parte de su estatus y están diciendo, esto no me gusta. Ojo, que sea un cambio no significa que sea del todo bueno. Y a mí sí me gusta matizar esto. Que la juventud empiece a percibir que este mundo tecnológico no lo quiere así, no significa que ese movimiento nos lleve a algo que funcione mejor. Porque muchas veces los movimientos de repulsa a algo se oponen a muchas cosas. Y cuando te opones a muchas cosas, al final no tienes alternativas. ¿Quieres comentar algo antes de...? Bueno, la verdad es que sí, es lo que estabas comentando, que es cierto que el foco de esto lo teníamos en las personas mayores, pero es verdad lo que estabas diciendo, comentabas de los jóvenes que también necesitan, y de cualquier persona en general. Yo creo que en algún momento de mis intervenciones he dicho que esto nos afecta a todos independientemente de la edad y cada uno pues lo percibimos en función de nuestro entorno de una manera diferente. Entonces es necesario también, vuelvo al tema de la educación en impacto, de empezar a conocer. Y yo creo que es verdad que estoy de acuerdo que ya cada vez más lo estoy viendo. O sea, sí que hemos vivido ese periodo de que los jóvenes había muchos problemas de ansiedad, muchos problemas que se generan, pero es cierto también este viraje que yo también estoy percibiendo de ir a volver al mundo físico, a salir con los amigos, a empezar. Se está viendo ellos la propia realidad, tened en cuenta del cambio tan grande que estamos teniendo tan seguido, uno tras otro, tras otro, tras otro. Esto no es la historia de la humanidad, han dejado un poquito más espacio entre los diferentes cambios. Ahora hemos tenido como inventos de grandísimo impacto, innovaciones con todo lo que implica, de grandísimo impacto de manera muy seguida. Y es cierto que todo requiere cierto periodo para empezar a percibir cosas buenas y malas y que al final se produzca cierta normalización de esas cuestiones. Entonces yo sí que también percibo esta parte de normalización que comentabas, para bien o para mal. A una última pregunta. Todavía queda, todavía queda, no digo que no, pero sí que cada vez veo que se empieza a cuestionar más las cosas, se empieza a atender un poquito más a coger cosas del mundo físico. Buenos días. Comentabas hace rato la importancia de que la toma final de decisiones sea de la persona. Nosotros venimos de Vigo, de la Red de Mujeres contra los Malos Tratos, y algo que vemos muy a menudo es que el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género es decidido por el sistema Biogen, ¿no? O sea, no es por el policía, es por el sistema Biogen, y que aunque estamos viendo que tiene todo para ser declarada un nivel 3 o un nivel de alto riesgo, el algoritmo dice que no tiene riesgo.
¿no? Y eso cuando van a un juicio, pues obviamente no son consideradas víctimas de violencia. Ese es por un lado. Y por otro lado, el tratante de personas anteriormente lo hacía personal, buscaba víctimas uno a uno. Ahora no lo hace así, ahora generan algoritmos a través de IA para encontrar a personas vulnerables, personas que se encuentren en aislamiento social o que se encuentren deprimidas o en una situación de desempleo, y para poderlas captar para la trata de personas, que es una delincuencia impresionante que es a nivel mundial. ¿Qué medidas se están tomando para esto? Vale, en primer lugar, lo que comentabas, obviamente, si esto se sigue haciendo así, si se está dejando que ese sistema actúe solo, es un problema humano. No es problema, a ver, tenemos que cambiar la percepción de que el problema es la IA en sí. El problema es que esas personas están haciendo uso de un sistema de inteligencia artificial de manera inadecuada. Y es como si dijeras que yo estoy usando, pues yo qué sé, pues un martillo para hacer una cosa que no debo hacer, o sea, o no de manera adecuada, no estoy usando de manera apropiada como ser humano esa tecnología. Y eso es denunciable y actualmente sería incluso punible. Hacer eso, al final es lo que comentábamos, pues en ese tipo de decisiones pues requiere de un conocimiento del contexto que no lo tiene el sistema de inteligencia artificial, y además el sistema puede tener sus sesgos, puede tener sus problemas, entonces no es usable. Eso sería denunciable en la actualidad ante el AI Office, lo puedes apuntar. La oficina del AI Office tiene oficina de denuncias directamente, oficina de denuncias de ciudadanos, para coger justamente todas esos. Pones por internet AI Office y te viene oficina de denuncias y te viene para hacer ese tipo de denuncias. Respecto a la otra cuestión que... Trata de personas. Vale, me estás hablando de personas usando, un delincuente usando una tecnología para cometer un crimen. Para detectar víctimas. Te digo lo mismo con un arma, con un delincuente que usa una tecnología, los delincuentes, o sea, es decir, una tecnología que es muy potente va a poder ser usada para acabar con el hambre en el mundo, te lo digo de manera, o para descubrir la cura contra el cáncer, que ya os lo digo, contra el Alzheimer, que se está usando para eso y para desarrollo de nuevos medicamentos que van a erradicar pues, enfermedades importantes que tenemos en la actualidad, y también para hacer este tipo de cuestiones. Incluso te diría, es decir, que el problema no está en la tecnología en sí misma, de que un delincuente siempre va a intentar, pues como los que abren las cerraduras de las casas ahora con esto, pues usar la tecnología para como para eso. El problema no es prohibir la tecnología en sí misma, sino obviamente pues intentar usar esa misma tecnología, como lo que están haciendo en la actualidad centros de centros de policía, de autoridades de controles a nivel internacional, que están haciendo desarrollos de sistemas de inteligencia artificial para luchar justo contra eso. Igual que tú dices que hay delincuentes que lo están usando para amplificarse y hackers que están usando todo para el mal, la policía, obviamente, y las autoridades pertinentes están usando sistemas de inteligencia artificial para identificar esos malos usos de la tecnología e intentar prevenirlos y combatirlos. José, 3 minutos porque tenemos que... Venga, muy rápido. Si son 2, mejor. Venga, 1,5. Biogen, pues debería ser un sistema auditable, que pueda tener rendición de cuentas y determinación de responsabilidades. Deberíamos saber cómo se ha entrenado. Nos deberían explicar cómo funciona, por qué toma unas decisiones o por qué no las toma. Y por último, debería haber una supervisión humana real, no de paso de darle clic a todo. Bueno, pues todo eso, si es un sistema de inteligencia artificial, debería estar en vigor el 2 de agosto de este año, por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. ¿Pero qué ocurre? Pues que por circunstancias que creo que todos sospechamos, ha habido empresas que han estado muy interesadas en posponerlo 16 meses más. Y sobre la trata de blancas, yo creo que debemos distinguir entre 2 cosas.
entre que yo contrate a un experto en inteligencia artificial y desarrolle una IA para mí, y esto es lo mismo que al que se construye un submarino y lo trae lleno de coca desde Sudamérica, son delincuentes, pero otra cosa es que utilicen inteligencias artificiales como las que podemos usar todos nosotros. Entonces volvemos otra vez al mismo tema. ¿Quién está obligando a las grandes proveedores de Gemini y ChatGPT a que sus inteligencias artificiales sean usadas de forma correcta? Pues nadie, porque de la misma forma que son capaces de retrasar más de un año y medio, una norma europea que atenta contra defiende derechos fundamentales, también son capaces de que sus IAs funcionen sin control de nadie. Bueno, pues como vamos ya sobre la hora, os vamos a hacer una pausa, ¿vale? Hasta las 11:30, tenéis cafecito, té y esas cosas. Así que muchísimas gracias, un aplauso para ellos, que han estado de acuerdo en varios momentos.